Dr. José Gregorio Hernández. Su nacimiento, bautismo, infancia y adolescencia. El 26 de octubre de 1864 fue el día en que nació un niño. Este niño es José Gregorio Hernández Cisneros, en un pequeño pueblo llamado Isnotú, en el estado Trujillo. Este niño poco después iba a brillar por su fe inquebrantable en Jesucristo, su trabajo constante en la búsqueda del bien y su amor a los necesitados. José Gregorio fue, desde los comienzos de su vida, una criatura fácil de educar. Su madre le enseñó desde la cuna la virtud, el amor a Dios y le puso por guía la santa caridad. Y él nació en una familia católica, fue bautizado y confirmado pequeñito. Por ahí hay unas fotos muy lindas de él el día de su confirmación. Y su mamá era una persona de gran caridad, era conocida por eso. Y le inculcó a niño la fe, le enseñó las primeras letras, no solamente le enseñó a leer y escribir, sino que le enseñó la historia de la fe, le enseñó a tener caridad con los enfermos, a tener esa nobleza de corazón. De familia trabajadora y probada en el sufrimiento por la huida debido a la Guerra Federal, fue el segundo de 7 hijos que tuvo el matrimonio de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros. El niño fue, desde el primer momento, una alegría para sus padres después de la muerte prematura de su primogénita. Luego nacen 5 hermanos más y del segundo matrimonio le nacen 6 hermanitos a José Gregorio. José Gregorio queda huérfano a los 8 años. De su padre heredó la constancia y el tesón, y la práctica del bien, aún a costa de muchos sacrificios. Su padre pues le enseñó a ser firme, disciplinado, constante. Él hablaba de su padre con gran respeto y decía que le enseñó pues a cumplir con sus responsabilidades, a ser una persona responsable. Niño inteligente y despierto, fue creciendo en la obediencia y el respeto. Bastaba simplemente con una llamada de atención de sus padres para traerle inmediatamente a la orden. José Gregorio comprendió, gracias a su madre, que junto a las personas que le rodeaban estaba Dios mirándole. Cuando tiene ya 8 años viene el primer golpe fuerte para José Gregorio porque se le muere su mamá. Eso lo conmovió muchísimo y como a toda persona normal, cuando uno pierde su madre, pues pero más a él porque su mamá había sido su por decirlo, su primera maestra, la que le enseñó a la fe, la que le enseñó el catecismo. En el año de 1875, cuando José Gregorio contaba con 9 años, asiste a la escuelita del pueblo, donde se desempeña como maestro el señor Pedro Celestino Sánchez. A esta temprana edad, el maestro descubre a un niño cumplidor de su deber, lo que hizo que se ganara el corazón de todos sus compañeros y de su maestro, que lo recomendó para estudiar en la ciudad de Caracas. Porque José Gregorio era una persona que le curioseaba mucho y le gustaba mucho saber. Él no se conformaba con las cosas, él tenía que explicarle bien todo, porque era una persona que siempre estaba preguntando el porqué de las cosas. Cuando pasa un tiempo, el señor maestro de José Gregorio va a hablar con el papá y le dice que él lamenta mucho lo que le va a decir, pero que ya él no tiene más nada que enseñarle a ese niño y que por tal motivo él recomienda que lo enviaran a Caracas para que en Caracas pues pudiera seguir preparándose, educándose y consiguiendo pues más conocimientos técnicos y científicos para poder ejercer siquiera una ayuda profesoral o lo que fuera. En febrero de 1878, con 13 años, José Gregorio viaja a Caracas para estudiar en el Colegio Villegas. En su primera entrevista llegó a afirmar: "Mi obligación es ser un buen estudiante, pero por sobre todo, seré un buen cristiano". Desde el primer momento se notó en el muchacho sus modales delicados,
Su aplicación en los estudios, su caridad para con los demás, su sencillez y su extraordinaria disciplina, por lo que era muy querido por sus amigos y profesores. El señor que estaba allí dirigiendo eso, que era un señor Villegas, porque eran varios los Villegas que trabajaban ahí en esa cosa. Pero entonces ese señor lo interrogó y el interrogatorio aparece en la historia de que sí, que él le preguntó al muchacho que por qué quería él ir para allá y que él le gustaba de eso. Y entonces el muchacho le dijo que él quería estudiar medicina para ayudar a los amigos de su casa y a los pobres que no tenían cómo hacerlo con los médicos que ya existían de paso allá. Niño inteligente, constan sus notas, destacándose sobre todo en las matemáticas, en donde llegó a ser nombrado profesor de aritmética, siendo solamente estudiante del primer año de filosofía. Para él, fue una prueba de su capacidad y talento, y no defraudó a sus maestros porque lo hizo bien, ayudando a todos los que se le acercaban a él, poniendo interés en solucionar los problemas de los demás. José Gregorio en todo momento estaba buscando hacer el bien a los demás, siendo su fe sencilla la que le movía a obrar de aquella manera. Porque era un muchacho que había estado acostumbrado desde muy pequeñito a rezar, a ofrecer las comidas antes y después, a rezar de noche, a rezar en la mañana. Era un hombre que había crecido con esa devoción y ese espíritu de oración siempre. A José Gregorio le podemos definir, de niño, inteligente y cumplidor de su deber, sintiendo siempre la mirada amorosa de Dios. De joven, formal en los estudios, verdadero líder, amigo de todos y aquel que vivió su fe minuto a minuto. Seguramente José Gregorio, con su ejemplo, arrastró a muchas almas a la práctica de la virtud y a la búsqueda de Dios. José Gregorio Hernández, cuando uno habla de él, uno está hablando de opción por la vida, de dedicación a los demás, está hablando de sufrimiento, de dolor, está hablando de aceptación de la voluntad de Dios. Hablas de servicio también, generosidad, solidaridad, y al mismo tiempo hablas también de alegría. Hablar de José Gregorio Hernández es hablar de tantas cosas favorables de la vida y bellas de la vida. En el año de 1878, José Gregorio comienza el estudio de piano en el Colegio Villegas. Él siempre se sintió atraído por la música, siendo esta una de las facetas más destacadas de su vida. Tocaba el piano con mucho gusto y precisión, y Dios se valió de este medio para despertar en su alma los más nobles sentimientos. Era José Gregorio en ese momento un muchacho de juicio sereno, con prudencia en actuar, un muchacho de limpieza de costumbres, austero y con dominio de sí mismo. Vida universitaria. Tenía José Gregorio 18 años cuando comienza una nueva etapa en la universidad, en donde mostraba rasgos de una persona coherente con la vivencia de su fe. Se distingue por su dedicación al estudio y su puntual asistencia. Era un buen estudiante y además hacía de todo. Había una viejita en La Pastora que se admiraba por la forma en que José Gregorio tenía tanto tiempo para dedicarle a sus actividades e incluso también dedicarle al Señor. Y entonces ella le dice, la verdad que yo lo admiro a usted porque usted es profesor universitario, usted es médico y tiene mucha gente que atender y mucho tiempo empleándolo en su profesión y también tiene tiempo para dedicarle al Señor. Entonces le dice, eso es muy fácil, usted también puede hacerlo. Cuando uno se arrima al Señor, el Señor se arrima a uno. Entonces las cargas y las preocupaciones se convierten en medios de santificación. En los años de universidad, José Gregorio supo unir a la intensidad del estudio la participación en la vida social. Tenía muchas amistades
y sentidos afectos que eran correspondidos. No era cerrado de carácter, sino más bien reflexivo e inclinado a la meditación jovial y sociable. También fue elegante en el vestir, y no disponiendo de mucho dinero, se confeccionaba él mismo sus trajes, por medio de los modelos o patrones que le proporcionaba un sastre amigo suyo. En el año de 1885, cae gravemente enfermo, debido a una fiebre tifoidea, que hizo temer por su vida. En esta enfermedad, experimentó la caridad y el servicio como un bien que todos podemos practicar. Fue atendido por distinguidos médicos y los recuerdos de esta atención siempre estuvieron presentes en su vida. También es modelo de ejemplo de cómo llevar la enfermedad, ya que la soportó con una gran entereza de ánimo, buscando en Dios el sentido del sufrimiento. Y se vio al borde de la muerte, inclusive le dieron los santos óleos porque pensaba que José Gregorio se moría. Bueno, gracias a Dios se recupera de la enfermedad y sigue sus estudios. José Gregorio, al fin médico. En el año de 1888, exactamente el 29 de junio, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, recibió el título de doctor en medicina. Presentó una tesis novedosa que estudiaba el tema de las bacterias. Estudia medicina y se gradúa como el mejor de los estudiantes, como el estudiante mejor. Es más, cuando fue a graduarse, cuando fue a tomar el examen final, que era un examen global, en lo cual te ponían todas las materias y hacían que sacaras 3 preguntas. Saca esas 3 preguntas y normalmente era con un jurado de 5 personas y el estudiante allí. Pero en este caso, José Gregorio ya era un muchacho tan famoso que se llenó el auditorio de gente y los profesores admitieron que estuviera la gente allí. Y él da aquella respuesta que cuando lo empiezan a interrogar, él continúa y habla y termina siendo un monólogo, termina siendo él dando una cátedra completa. Bueno, cuando terminó, se levantaron en todos los jurados, que eran unos médicos muy reconocidos, y le dijeron: señor, por unanimidad, ¿verdad?, lo felicitamos, usted es médico, ¿sí? Le dieron el título de médico, le dieron el título de doctor en medicina y al mismo tiempo con grandes aplausos, grandes vítores, porque no solamente sabía académicamente, sino que al mismo tiempo era una persona muy humana, muy cercana a los demás. Sus comienzos profesionales lo hacen en el pueblo natal de Ixnotú. Recién graduadito, porque al recién graduado le ofrecieron que se quedara en Caracas porque tenía todas las puertas abiertas y le dijo: no, yo me voy para Betijoque, en el estado Trujillo, porque yo le ofrecí a mi papá que yo iba a regresar para allá. Y estando allá en Betijoque, él le escribe a su amigo Santos Dominici y le dice, por eso lo tenemos ahí, y le dice: yo no puedo creer que esta gente crea en vacas negras, en gallinas, crea en que hay que hacer una serie de ritos, de ramalazos para poder curar. Eso de esa brujería, esa superstición es increíble y no permiten en muchos casos que yo sane a la persona. Pero no dura mucho tiempo en el interior del país y regresa a Caracas a finales de marzo de 1889. Meses atrás, el 16 de agosto de 1888, el doctor Calixto González, que formaba parte del gobierno de Andueza Palacios, que era el presidente de la época, lo llaman porque quieren mandarlo a estudiar a Francia becado. ¿Por qué? Porque el doctor Andueza Palacios había hecho un decreto para la formación de lo que se conoce actualmente como el Hospital Vargas. Y el Hospital Vargas había que equiparlo, no solo de equipos, valga la redundancia, sino también de gente preparada. ¿Y qué era lo más importante en esa época donde estaba en los conocimientos de la medicina más adelantados, los que llevaban la pauta en cuestiones científicas médicas en la época? Era Francia. Y luego entonces José Gregorio consigue esa beca que le da el Estado para ir a estudiar a Francia,
Ahí estudia unas materias, histología, patología, bacteriología, embriología. Esas materias las estudia con las eminencias más grandes que había en la época. Inclusive uno de ellos fue premio Nobel. Desde el momento que llegó a París, se dedicó con todas sus energías a estudiar sin dejarse distraer por las costumbres liberales de la sociedad moderna como era la sociedad de París en aquellos tiempos. José Gregorio fue todo lo contrario. Él logró la práctica de la virtud y sobre todo de la castidad a base del dominio de sí, ayudado siempre de la oración y la gracia de Dios en la que vivía inmerso, ya que no había día en el cual no elevara su corazón a Dios, es decir, que sabía cuál era su misión. En París visitaba frecuentemente la iglesia del Sagrado Corazón y, confundido entre la multitud, cumplía sus deberes religiosos y hacía ratos de oración mental. Si nos fijamos bien, aquí está el secreto de una vida santa, en su búsqueda constante de Dios y en su continua oración. Era tal la formación de José Gregorio que aquí hay un parrafito que tiene 2 líneas nada más, dice, José Gregorio fue un cristiano consecuente. No era uno en la iglesia y otro fuera de ella. Vivía su fe minuto a minuto. La vida de José Gregorio en Europa sería la misma que realizó en Caracas. Su piedad era conocida por todos y su pureza se conservó intacta en medio de todos los peligros que pone en el camino el enemigo de las almas. Su fe se reafirmó en la constante práctica de las obligaciones religiosas, cultivando intensamente la vida interior. Un amigo dice lo siguiente sobre él. No falló ningún domingo en misa. Muy a menudo acudía también los días ordinarios con su misal en la mano, a fin de entender mejor el latín. En su pequeña biblioteca escolar tenía un ejemplar de la Biblia, así como vida de santos, clásicos y tratados de espiritualidad. Frecuentemente me leía algunos de los pasajes y me decía que nunca debía olvidarme de la vida sobrenatural, la única que explica nuestros avatares en este mundo. Era sin duda un hombre de fe sincera y constante, porque de otro modo en París hubiese naufragado como lo hicieron muchos de sus compañeros. El padre Juan Bautista Castro es quien dirige espiritualmente a José Gregorio Hernández. Por eso nosotros podemos ver en José Gregorio Hernández un hombre dedicado a la Eucaristía. Pasaba una vez al día frente a la puerta de la iglesia y se detenía y se arrodillaba un ratico frente al Santísimo Sacramento. Y ahí rezaba, ¿sí? Todos los días iba a misa. Pero al mismo tiempo era un hombre que amaba profundamente a la Virgen María como su madre del cielo, y rezaba todos los días el rosario, y lo veían rezando el rosario, caminando y rezando el rosario. En París le llegó la triste noticia de la muerte de su padre, ocurrida en Libertad, Trujillo, el 7 de marzo de 1890. Aunque el amor filial le aconsejaba volver a la patria, consciente del deber, permaneció en París para continuar sus estudios. En el año de 1891, recibió una medalla por su destacada labor en la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de París por el eminente Dr. Strauss. Fueron sus maestros el Dr. Strauss y Matías Duval para embriología, y el ilustre Charles Richet, Premio Nobel 1913 en Fisiología. Agradecido contestó: al recibir esta medalla de las sabias manos de mi querido profesor el Dr. Strauss, que ha prendido en mi pecho, juro en nombre de este sagrado templo del saber, donde tantas luces y conocimientos he atesorado, aplicarlos para el bien de la humanidad y en beneficio de nuestros semejantes. En 1891 deja París. Para ese momento el presidente Andueza Palacios ya había instalado en el edificio de la Universidad Central de Venezuela el Laboratorio de Fisiología Experimental y Bacteriología,
que iba a utilizar el doctor José Gregorio Hernández como director. Era una persona que se mantenía estudiando, actualizada, pendiente de los conocimientos de la medicina, un gran científico, conocido porque fue modernizador de la medicina venezolana. Él trajo el microscopio, montó un laboratorio, creó la primera cátedra de bacteriología en Latinoamérica. Así, José Gregorio, joven médico, con solo 27 años de edad, comenzaba su carrera de profesor universitario. Después que el doctor José Gregorio Hernández regresa de París y más concretamente de Europa, comienza el ejercicio de la medicina en la ciudad de Caracas y como académico en la Academia Nacional de Medicina y como profesor de medicina y de varias cátedras importantes en la Universidad Central de Venezuela. Es importante resaltar que el venerable doctor José Gregorio Hernández fundó 3 cátedras dentro de la Facultad de Medicina, que él mismo diseñó el programa que debía darse a los alumnos de medicina. Desde los años de 1891 hasta 1906, trabajó como médico, además de sus clases en la universidad. Utilizaba los medios que hoy en día consideramos muy modernos para sanar, que era la medicina que se conocía, ¿sí? la científica, pero al mismo tiempo utilizaba toda la otra parte del conocimiento de la persona, conversaba con la persona, es lo que nosotros conocemos hoy en día como la medicina alternativa. Hablaba con la persona, conversaba con la persona, acercaba a la persona a Dios. En 1893, se celebra en Washington, la capital de los Estados Unidos de América, el primer Congreso Médico Panamericano. José Gregorio Hernández asiste en representación de Venezuela y presenta un trabajo original sobre los glóbulos rojos en diferentes latitudes. Este trabajo era el fruto de su trabajo en el laboratorio y sus clases en la universidad. Su actividad no conoció descanso. Su obra máxima, Elementos de Bacteriología, vio luz el año de 1906 y que es el compendio de sus lecciones dadas por él como docente de la Cátedra de Bacteriología. También en la preparación de sus clases estaba dominado por el deber. Nunca llegó a una clase sin haberla preparado, siempre preparaba su clase. ¿Qué implicaba eso? Que estudiaba, que trataba de averiguar cuáles eran las últimas noticias médicas, estudiaba las revistas médicas más recientes. ¿Para qué? Para estar siempre al día con los avances que estuviesen. Hombre moral, hombre justo, un profesor verdaderamente pedagógico y didáctico. Pero hay algo muy singular. El doctor José Gregorio Hernández es uno de los fundadores de la Academia de Medicina de Venezuela en 1904. Ejerció la profesión de médico con admirable solicitud y pericia, y la convirtió en un verdadero apostolado, en el que curaba los cuerpos y al mismo tiempo reconfortaba los espíritus de los enfermos para que se pusieran en paz con Dios y aceptaran su voluntad. Cortés y afable, pronto para llevar el alivio a los enfermos y a los pacientes, preparado para dar consejos espiritual, generoso con los pobres. Él tenía, y es bien simpático saberlo, él tenía una cestica en la puerta de la casa con monedas, con dinero. De manera de que los pacientes que no tenían dinero y que iban a su consulta y que por supuesto jamás les cobraba, cuando salieran se llevaran un sencillo, como llamaba él, es decir, unas monedas, algo de dinero para que compraran las medicinas o para cualquier necesidad que tuvieran. Y esto lo hacía siempre con mucha prudencia para no herir sus sentimientos. De aquí que se le ha llamado, con todo derecho, el médico de los pobres. Y atendía tanto a ricos como a pobres, sin discriminación ninguna.
Esto hace pues que José Gregorio adquiera una popularidad muy rápido y una clientela bastante numerosa también al principio. ¿Cómo vivía él la vida? Él era un hombre extremadamente organizado. Durante el día pues se levantaba en la mañana, lo primero que hacía era ir a la Santa Misa, la cual escuchaba de rodillas con gran devoción. Luego de eso pues él preparaba sus clases, era famoso por sus clases. A la gente, algunos alumnos que no eran que no estaban inscritos en sus clases asistían solo para oírlo. Y asistía también al mediodía, hacía una hora de adoración al Santísimo. Rezaba el Ángelus a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde. Luego tenía una hora para atender a los pobres, de 1 a 3 de la tarde. Y en él especialmente se resalta la virtud que dice que hay que ver a Dios en el hermano. Y él vio en todo ser humano, en todos, pero especialmente en el pobre y el necesitado, la imagen de Cristo, a quien él estaba abiertamente apegado. Y todo el mundo lo quería, ¿saben por qué? También, porque era un hombre ético, un hombre moral, que sabía distinguir la verdad, que vivía siempre en el bien, no vivía en esos límites del bien y del mal, no. Él siempre vivía con rectitud. ¿Por qué? Porque tomaba su lectura diaria, era de pasajes del Evangelio, y tomaba el Evangelio y ese Evangelio lo aplicaba. Ese Evangelio de Jesucristo lo aplicaba todo el tiempo. José Gregorio Hernández vivió esa vida intensa de unión con Cristo, de unión con la gente que estaba unida a Cristo, con su director espiritual, con Santa Teresa de Jesús, con San Francisco de Asís. Por supuesto, San Juan de la Cruz también fue otro de sus personajes a quien él leyó y tenía un gran amor y una gran adoración y una imagen grandísima del Sagrado Corazón de Jesús, y cuando se le presentaban problemas que eran difíciles, por supuesto, él decía: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. José Gregorio Hernández se ocupó de los pobres, sin manipularlos. Nunca manipuló a nadie. Importantísimo, porque mucha gente hoy por hoy cree que manipulando a la gente, no. Manipulando a la gente no llegas a ninguna parte, sino en un primer momento. Pero a la larga, cada persona es libre, cada persona tiene que tomar sus decisiones, cada persona tiene que asumir la misión que tiene en la vida. José Gregorio nunca manipuló a nadie. La vida interior era la fuente de su caridad y de donde venían aquella energía vital para superar tantas dificultades en el ejercicio de su profesión. Con la misma fuerza que amaba a Dios, también amaba a los demás. Vocación religiosa de José Gregorio Hernández. José Gregorio, viviendo en este estado interior y deseando servir al Señor de un modo más completo e intenso, bajo el impulso de la gracia, quiso retirarse del mundo para seguir con el cumplimiento de los consejos evangélicos, una vida más ardua y severa. Muchos hablan constantemente y como si fuese un defecto de que José Gregorio Hernández dudó toda la vida si iba a ser médico, si iba a cura, iba a monje, como si fuese inmaduro, inestable. No, yo creo que era todo lo contrario. En él el deseo de servir era tan grande y apremiante que siempre tuvo la inquietud de ver de en qué lugar y desde qué situación puedo yo servir mejor, como sacerdote, como médico, como monje. Pero siempre fue obediente a quienes le ayudaron a esclarecer su punto de vista. De manera que esa duda no va en contra de él, todo lo contrario, resalta su resiedumbre, su pureza y su recta intención. Fue el 16 de julio de 1908 y después de haberse aconsejado de su director espiritual, Monseñor Juan Bautista Castro, es cuando decide entrar como novicio en la Cartuja de la Farneta, en un pueblito cerca de la ciudad de Lucca, en Italia. Y allí recibe el hábito de cartujo, o sea,
tanto el prior de la Cartuja como los monjes, al ver la piedad de este médico venezolano que se esforzaba en la vida espiritual, aprobaron entregarle el hábito. Y con el hábito le dieron un nuevo nombre, o sea que él se llamó en la Cartuja Fray Marcelo. Se inició para él una nueva vida. Oración, trabajo, vigilia, ayunos, el estudio de las reglas y de la Sagrada Escritura. Durante los 8 meses que pasó como novicio en la Cartuja, dio ejemplo de gran devoción, como hombre de la regla y del deber, y consagrado a sus ocupaciones. La vida de la Cartuja es una vida de muchísima entrega, porque es una vida muy solitaria en su habitación, en la capilla. Es un tiempo de mucha adoración, de mucho sacrificio, mucha penitencia, y en aquel frío espantoso de Europa y en aquellas nevadas terribles, la salud de José Gregorio no aguantó, ¿sí? Y al cabo de un año tuvo que regresarse. Y se regresa, pero no se considera un frustrado, se considera un hombre que andaba buscando a Dios. Y el prior, viendo cómo desfallecían sus fuerzas, consultó a los otros cartujos y le invitaron a volver a Venezuela. Muy a su pesar, aceptó, como voluntad de Dios, el regresar a Venezuela. Y allí, en la Cartuja, le envían un muy importante escrito de referencia personal al arzobispo de Caracas, donde el prior exalta la vida de Fray Marcelo y las virtudes de Fray Marcelo. Él llega a Caracas, vuelve a incorporarse a la vida académica y solicita al arzobispo Castro que le permita ingresar al seminario porque él siente el llamado al sacerdocio. Y así, en 1909, inmediatamente ingresa al Seminario Metropolitano, en un intento por hacerse sacerdote, que solo duró unos días. Pero allí, por razones también de salud, flaquean sus fuerzas y tiene que volver a la vida civil con el ejercicio médico. Y es cuando el gran arzobispo Castro le dice: doctor Hernández, Dios a usted lo quiere como médico y como testigo de la fe en el ejercicio de la medicina, como profesor universitario y como académico de medicina. Porque aconsejado por su director espiritual, lo orienta para continuar su vida de médico y esperar unos años más. José Gregorio obedeció. Entre 1910 y 1913, se encuentra en Caracas nuevamente en su vida seglar como médico y profesor. En 1913, intenta nuevamente ser monje y viaja a Roma al Colegio Pío Latinoamericano para estudiar latín y teología, pero se enfermó con una infección pulmonar, pleuresía. Viajó a Génova, Milán y París, donde tuvo un largo tratamiento. Finalmente, regresa a Caracas en 1914. En el clima de Caracas, recuperó la salud y 3 años después, en 1917, el doctor José Gregorio Hernández quiso hacer un viaje a los Estados Unidos para completar algunos estudios de embriología e histología y después viajar a Europa con el fin de acabar una obra que estaba escribiendo. El doctor José Gregorio Hernández regresó a Caracas en enero de 1918 y en julio de aquel mismo año presentó a la Academia de la Medicina un estudio sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. En 1918, cuando hizo estragos la epidemia de la peste española, atendió con solicitud a muchos enfermos que pedían socorro. Ese mismo año, retornando del cementerio, después del entierro de su hermano Pedro Luis, José Gregorio dijo a sus hermanos y sobrinos: esta vez le tocó a Pedro Luis, el próximo año me tocará a mí. Y pidió a Dios que el próximo a seguirle fuera a él, y su oración fue escuchada.
El 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, cuando cumplía el 31º aniversario de su doctorado, parecía radiante de alegría. Un amigo que le vio con tanta alegría y tan insólita, le preguntó la causa de la alegría y le respondió: ¿cómo podría yo no sentirme feliz si se ha firmado el Tratado de la Paz? La paz ha bajado al mundo, y agregó: te hago una confidencia. Yo he ofrecido mi vida a Dios en holocausto por la paz del mundo. Aquel mismo día, alrededor de las 2 de la tarde, son solicitados sus servicios para atender a una anciana que vivía entre Amadores y Cardones, que se encontraba grave. Pues el día que falleció, lo agarró el Señor, pues haciendo lo que siempre hacía. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar que nos agarra la muerte así de sorpresa y nos agarra el Señor haciendo el bien? Como él tenía la disciplina de hacer el bien, pues lo agarraron haciendo eso. El doctor Hernández se dispuso enseguida a salir. Acudió presuroso a la farmacia de Amadores para adquirir unas medicinas necesarias para su paciente. El día que falleció había ido a misa, había hecho una hora de oración al Santísimo, había visitado a los enfermos, había rezado el Ángelus, había hecho una cita para hablar con su hermano que tenía un problema del ojito y le había conseguido un médico en una de las islas del Caribe que era especialista para ver si lo veía. Y le había dicho le había dejado dicho en su casa que cuando llegara su hermano que le esperara, que le iba a atender un enfermito. Al salir de la farmacia de Amadores, el tranvía se disponía a detenerse y José Gregorio Hernández adelantó el paso para pasar por delante. Y no se dio cuenta que un automóvil pasaba por la parte de atrás del tranvía, golpeándolo, y con el filo de la acera se fracturó el cráneo. Y bueno, se cayó y falleció. Dicen que sus últimas palabras fue Santísima Virgen, que la escuchó una persona que estaba viendo desde la ventana. Fue auxiliado y llevado en el mismo automóvil y conducido al Hospital Vargas. Aquí, el doctor Luis Racetti, reconociendo al amigo que tanto estimaba, estalló en lágrimas y no pudo hacer más que certificar la muerte del doctor Hernández, al mismo tiempo que el capellán le administraba el sacramento de la extrema unción. Los funerales del doctor Hernández fueron imponentes, sobre todo por la demostración del pueblo reunido a lo largo de las calles. Y la gente del pueblo hizo una cosa muy bella, que es que a él lo iban a llevar al cementerio en un carro. Y cuando lo fueron a sacar a montarlo en el carro, la gente del pueblo, que se había mantenido callada, en silencio, respetuoso, todo el día pendiente de todas las cosas todos los homenajes que se le estaban haciendo, dijeron: el doctor Hernández no va en carro al cementerio, el doctor Hernández lo llevamos nosotros, el doctor Hernández es nuestro. Y agarraron el ataúd y lo llevaron en hombros desde Caracas, desde aquí de la zona central de Caracas hasta el Cementerio General del Sur. La vida del hombre de ciencia, del maestro, médico, apóstol, se concluía en el holocausto a Dios por la paz del mundo, con un acto sublime de caridad. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus bromas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, galantes y los quiero conocer.
serán de Santiago, serán de La Habana, tierra soberana, son de la loma, cantan el llano, sí señor. Ya verán, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canta en el llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canta en el llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canta en el llano. Y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de Santiago, sí, serán de La Habana, no? Tierra soberana, ay, no, son de la loma,